Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 226, correspondiente al día 22 de octubre del 2020 del Gobierno de la Provincia de Formosa, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 262 tests de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando uno de ellos resultado positivo a coronavirus. 2. El caso positivo se trata de una mujer de 40 años de la ciudad de Clorinda, asintomática, que se realizó un hisopado preventivo para acompañar a una paciente en sus estudios médicos fuera de la provincia. Ante el diagnóstico positivo, la paciente está siendo trasladada al Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19 en buen estado general. 3. En el día de la fecha se dará de alta médica del Hospital de la Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdistrital Evita a 5 pacientes. Una mujer de 50 años y 4 hombres de 29, 42, 57 y 68 años de edad, respectivamente, que han obtenido 2 resultados negativos consecutivos a coronavirus, no constituyendo, por lo tanto, riesgo alguno para su familia ni para la comunidad. 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 167. Total de casos recuperados, 117. Casos activos, 33. Fallecimiento por coronavirus en la provincia de Formosa, 0. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 17. Cantidad de personas en cuarentena, 614. Cantidad de test realizados hasta la fecha, 18.165, con un 0.92% de positividad. 5. Con relación a la situación de las ciudades con bloqueos sanitarios vigentes, los datos actuales son los siguientes. Clorinda, casos diagnosticados, 38. Casos activos, 15. Casos diagnosticados en julio 2, en agosto 7, en septiembre 10, en octubre 19. Personas en cuarentena de Clorinda, 61, 52 en la ciudad de Clorinda y 9 en la ciudad de Formosa. Belgrano, casos diagnosticados, 8. Casos activos, 6. Casos diagnosticados en octubre, 8. Personas en cuarentena de Belgrano, 28. 6. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 737. Control en la vía pública, 11.491 personas y 8.026 vehículos. Infracciones, 153 vehículos por restricción de circulación y patente y 378 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 5, más un contacto en estudio. Fiestas privadas intervenidas, 4. 7. Informamos que el Ministerio de Transporte de la Nación ha consultado sobre la posibilidad de reactivar el transporte terrestre interprovincial de pasajeros. Atento a la actual situación epidemiológica de nuestra provincia y a la circulación viral comunitaria que se verifica en el país, este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 considera que no están dadas las condiciones sanitarias para garantizar un flujo de pasajeros de otras jurisdicciones sin que ello implique poner en riesgo el estatus sanitario provincial y con ello poner en riesgo la salud de los 640.000 formoseños y formoseñas. 8. Anunciamos que este Consejo ha dispuesto a partir de la semana entrante la reanudación del transporte provincial de pasajeros, que implica el restablecimiento
de los servicios regulares de ómnibus y de los servicios de puerta a puerta de minibuses dentro del territorio provincial. El Ministerio de Planificación, Obras y Servicios Públicos establecerá los distintos corredores que podrán ser utilizados, como así los protocolos sanitarios aplicables y todo otro aspecto relativo a estas actividades para brindar un servicio seguro a los usuarios. En el transcurso del fin de semana, estas indicaciones estarán colgadas en la página www.formosa.gov.ar. 9. Comprovincianos. En el día de ayer se reportó una nueva cifra récord de casos positivos a coronavirus en la República Argentina. Fueron 18.326 notificaciones, lo que implica que en el país tenemos un contagio nuevo cada 5 segundos, superando el millón de personas infectadas con 27.519 muertos por coronavirus desde el inicio de la pandemia. En este contexto, debemos valorar el enorme logro que hemos alcanzado como pueblo y gobierno, trabajando unidos, puesto que somos la provincia con menos contagios del país y la única que no tuvo que lamentar hasta el momento fallecimientos por coronavirus. Este estatus sanitario no es casualidad, sino que es consecuencia de las políticas preventivas que hemos dispuesto durante la pandemia y del cumplimiento responsable por parte de la comunidad formoseña. Hay quienes atacan judicialmente esta forma de trabajar, puesto que priorizan otros intereses. Para este Consejo, el principal interés fue, es y seguirá siendo la defensa de la salud y de la vida de los 640.000 formoseñas y formoseños. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 226 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 con relación al estado de salud de los pacientes que tenemos internados en el Hospital Interdistrital Evita. Nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini, nos brindará el parte respectivo. Doctor. Muchas gracias. Buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, tenemos la buena noticia del alta de este grupo de personas, estas 5 personas que se fueron en óptimas condiciones, entre ellas una de las personas que estuvo muy complicada, tuvo su pase a terapia intensiva inclusive, había estado como un cuadro moderado, recibió tratamiento del plasma, entre otros medicamentos. Por suerte tuvo una buena evolución y hoy tenemos la bendición de que efectivamente está yéndose de alta a su casa, así que es una buena noticia. Con respecto al resto de las personas que están internadas, los otros pacientes, hay uno solo que tiene síntomas, se encuadra dentro del cuadro moderado, que es la persona que veníamos comentando los días previos, donde todavía tiene su patología pulmonar, o sea, el pulmón aún sigue afectado, es por ello que requiere oxígeno, por lo tanto necesita un monitoreo un poco más estricto, más sus antecedentes de comorbilidades, o sea, me refiero a su problema cardíaco principalmente y su diabetes, por lo tanto tiene un combo de cosas que necesitamos hacer un mejor control, por lo tanto queda aún en terapia intensiva. Es una de las personas que todavía no sabemos cómo va a evolucionar, creemos que o queremos que evolucione bien, pero aún necesita el aporte de oxígeno suplementario con una máscara, por lo tanto va a continuar aún en terapia intensiva. El resto de los pacientes están estables y asintomáticos por suerte. Y quería comentar que, bueno, se está haciendo, hay avances con respecto a la vacuna, esperemos que
prontamente ya se está planificando, se está estudiando a nivel nación su implementación, se está discutiendo, está en fase de planificación cómo se llevaría a cabo el procedimiento, ¿sí? En qué momentos, en qué etapas, a quiénes serían los primeros indicados, etcétera. Están planificando. ¿Qué vacuna? Si me preguntan, todavía no se sabe porque eso falta ver cómo terminan de evolucionar y cuál sería la más óptima, inclusive para la Argentina. Así que bueno, está encaminándose, esperemos que sea muy pronto, ojalá que sea antes del fin de año, pero es un poco difícil que eso pase, probablemente ya sea para el año que viene, pero bueno, se está trabajando en eso en coordinación con el Ministerio de Salud de Nación. Gracias. Muy amable, doctor, gracias a usted. La pandemia, sin lugar a dudas, nos ha marcado de que todos tenemos que ir acostumbrándonos a llevar adelante una nueva normalidad. Para cuidarnos en este tiempo, nosotros hemos ido estableciendo a lo largo del tiempo los distintos mecanismos sanitarios, protocolos y medidas que hoy nos permiten contar a los formoseños con este estatus sanitario que ciertamente no pueden comprender en otros lugares. Al respecto, sobre algunas de estas medidas, nuestra ministra secretaria del Poder Ejecutivo, la doctora Cecilia Guardia Mendonca, nos brindará mayores precisiones. Doctora. Buen día para todos los comprovincianos y comprovincianas que nos acompañan este mediodía. Bueno, como ya lo dijo el ministro González, en el marco de esta pandemia, tanto nosotros como otras provincias y a nivel nacional se han dispuesto diferentes medidas. Y una de las medidas que hoy vamos a conversar es la medida que surge de los decretos de necesidad y urgencia, de las medidas de aislamiento, y acá lo vemos en el decreto que podemos ver en pantalla, donde específicamente en el artículo 4, segundo párrafo, faculta el presidente de la Nación, en caso de detectar situaciones de riesgo de propagación del virus COVID y con la finalidad de prevenir dicha propagación para proteger la salud pública de la población, facúltese a los gobernadores y a las gobernadoras de las provincias a disponer el aislamiento preventivo respecto de las personas que ingresen a la provincia provenientes de otras jurisdicciones, previa intervención de la autoridad sanitaria provincial y por un plazo máximo de hasta 14 días, que son las medidas de aislamiento que hacemos para las personas que provienen de otra jurisdicción. Teniendo en cuenta que nuestra provincia se encuentra en un estatus sanitario óptimo al no registrar muertos y al ser la que tiene menor tasa de incidencia y menor tasa de contagiados en el país, todos los que provengan de otras jurisdicciones de otras provincias tienen un evidentemente riesgo epidemiológico. Por eso queremos contarles cuáles son las otras medidas sanitarias también que se han realizado en estos mismos marcos por otras provincias. Y acá le queremos contar las provincias que solicitan análisis previo para el ingreso, como ser PCR negativo, test rápido o IgG positivo. Y acá nos encontramos que todas estas provincias requieren Misiones, Salta, Tucumán, Catamarca, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, San Juan, Chubut, Formosa, Mendoza, Tierra del Fuego. Son las provincias que requieren alguno de estos análisis. Inclusive, además de requerir este análisis previo, lo cobran y lo abonan. Deben abonarlo previamente para realizarlo dentro de estos territorios. Siguiendo en este mismo marco, vemos cuáles son las provincias que requieren autorización previa por parte de las autoridades provinciales para el ingreso. Y acá encontramos que son Misiones, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Entre Ríos, San Luis, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Córdoba y Corrientes. Con algunas cuestiones. Por ejemplo, en el caso de Río Negro nos queremos detener. Río Negro no requiere PCR negativo para el ingreso, pero sí requiere autorización para los residentes. Y acá hay una particularidad que es importante señalarla. En el caso de que quieran ingresar a la ciudad de Bariloche, ciudad turística histórica, no se requiere ni autorización y tampoco se requiere el PCR. ¿Por qué?
porque evidentemente hacen primar los intereses económicos antes que la salud o el bienestar, resaltando que esta provincia, hasta los informes de ayer, tenía más de 500 personas fallecidas. Y acá nos encontramos con las provincias que deben realizar un aislamiento posterior al ingreso. Encontramos primero en rojo el aislamiento que se realiza en hoteles o en centros de alojamientos determinados por la autoridad sanitaria. Y nos encontramos con el caso de Mendoza, que debe ser cumplido en hoteles o alojamientos que determine la autoridad sanitaria. En San Juan deben contar con resultado negativo de PCR con la fecha de ingreso y deben cumplir obligatoriamente con un aislamiento en un alojamiento establecido por la autoridad sanitaria. En San Luis también hay centros de alojamientos preventivos y quienes opten pueden hacerlo en hoteles, pero deberán abonarlo. En Santiago del Estero deberán permanecer en lugares de aislamiento, en centros de aislamiento dispuestos por la autoridad sanitaria. La Rioja deben hacer en hoteles habilitados por la autoridad sanitaria. En Catamarca deben realizarlo en hoteles habilitados y cuidados por la autoridad sanitaria. En Tucumán deben hacerlo en hoteles o en albergues según la situación epidemiológica y el lugar de procedencia de la persona que quiere ingresar. En Jujuy deben hacerlo en hoteles y dentro del 5º día deberán pagar optativamente un test PCR que deberá abonarlo la persona que está alojada y en caso del resultado la cuarentena se prorroga o se suspende. Y después tenemos Formosa. Ya vamos a entrar más brevemente, pero ya se conocen el mecanismo de Formosa. El aislamiento se realiza en su domicilio en el caso de Tierra del Fuego. Tenemos un sistema mixto en la provincia de Misiones. Debo recordar que tanto San Juan, San Luis, Tucumán, como Misiones, Salta, Córdoba, La Pampa y Chubut cobran a todas las personas que se encuentran en los centros y deben abonarlo. No existe el sistema de alojamiento que existe en la provincia de Formosa, en el cual la provincia se hace cargo de la totalidad de los gastos de la erogación de la permanencia de esos 14 días de la persona que intenta ingresar. Lo realiza con fondos del Tesoro Provincial. Y acá nos encontramos con el caso de Misiones, que para ingresar a la provincia tiene un espacio en el cual deberán realizar el aislamiento total todo el grupo familiar. En caso contrario, deberán ser aislados en un lugar dispuesto por la autoridad sanitaria. Salta tiene algunas cuestiones particulares porque tiene zonas donde existe mayor riesgo epidemiológico y menor riesgo epidemiológico. Depende de dónde sea la persona y a qué lugar de Salta trataría de ingresar, es dónde y cómo es la modalidad del aislamiento. Y La Pampa. La Pampa voy a detenerme para contarles. En el caso de La Pampa, cuando la persona que intenta ingresar a La Pampa es un estudiante que está por diferentes motivos, por razones de estudio, universitarios, terciarios, fuera de la jurisdicción, en ese caso el Estado provincial abona el alojamiento. En todos los demás casos de personas que intentan ingresar al territorio de La Pampa, se debe abonar el alojamiento. La única excepción son los estudiantes. Santa Cruz deben ingresar y realizar el aislamiento durante 14 días. Y las personas que ingresen también a Chubut deberán cumplir el aislamiento obligatorio 14 días, con excepción de las personas que deban realizar o deben hacer actividades esenciales. Sin lugar a dudas, esto nos permite tener un panorama mucho más claro, que no somos la única provincia que requiere autorización para el ingreso, no somos la única provincia que dispone las medidas de aislamiento, pero sí somos una de las pocas que abona la totalidad y sin cargo ni costo para la persona que trata de ingresar. Y acá, como hace 2 o 3 semanas les presentamos el protocolo que era el respectivo para el control de camioneros y acompañantes y estibadores, ahora les queremos comentar brevemente el protocolo que existe respecto al ingreso ordenado. Vemos el boletín oficial número 11.549 del 13 de julio del 2020. Fue publicado la resolución del Consejo donde aprueba el protocolo.
Este protocolo, además, se publica justamente cuando se volvió a reiniciar el programa de ingreso ordenado y administrado de la provincia de Formosa. Y este protocolo tiene algunas partes muy claras. Es un sistema de ingreso para las personas que provienen de otro país, era el caso de los repatriados y los trámites que se hicieron mediante el consulado, y las personas que provienen de otras provincias. A estos dos supuestos se les explicaba. ¿Y cuáles son los criterios generales para autorizar el ingreso a las personas? Primero, la cantidad de plazas disponibles en los centros de aislamiento preventivos. Recordemos que nosotros tenemos una cantidad de centros de aislamiento preventivos y las plazas siempre se ven sujetas a que no existan algún riesgo epidemiológico que obligue a ocupar esos lugares. Lugar de procedencia de las personas y riesgo viral. Indudablemente el estatus sanitario de la provincia de Formosa no es el mismo estatus sanitario que el resto del país. La optimización de la relación capacidad y demanda de los CAP, la aceptación de las condiciones de ingreso y la aceptación de la fecha de ingreso propuesta. Cuando se recibe el formulario, se realiza todo un informe respecto a los requisitos o criterios generales y la gente, los responsables del programa, le mandan las condiciones de ingreso y la posible fecha de ingreso a la persona. ¿Y cuáles son los criterios específicos o prioridades que tomamos al momento de las solicitudes? Claramente, la primera son las fechas de gestión de la solicitud, el domicilio real y efectivo. Ahora, hasta el momento de las solicitudes de ingreso a la provincia de Formosa, el 48% de estas solicitudes son personas que no tienen registrado domicilio en ningún lugar del territorio provincial. Personas que no han tenido ni domicilio ni real ni efectivo en los últimos años. Desconocemos cuánto tiempo hacen que se han ido y en algunos casos ni siquiera han pisado el territorio. C. Razones por las cuales se encuentran afuera, priorizando, por supuesto, siempre la salud de los comprovincianos. 2. La educación, priorizando a aquellos que por razones de estudios universitarios, terciarios o especializaciones se encuentran fuera de la provincia. Atención de un familiar. 4. Cuestiones de trabajo. Y aquí tenemos que hacer otra vez nuevamente una salvedad. Si la cuestión de trabajo es para cumplir una tarea esencial dentro del territorio provincial, también será una prioridad. O también ocurre gente que está fuera de la provincia y por razones X se ha quedado sin trabajo. 5. Los que se fueron de vacaciones o por otros motivos. Y por último, en el último de las prioridades, personas que no acreditan domicilio en la provincia de Formosa. Acá actualmente tenemos el 48% de las solicitudes. Los medios utilizados para el retorno son los usos vehículos particulares, transporte aéreo sanitario en el caso de los vuelos, y sabemos que se encuentra, según el parte ahora ya comunicamos, se encuentran suspendidos los vuelos y también todo lo que sea transporte interjurisdiccional. Y qué importante es que podamos ver que no somos la única provincia que toma este tipo de medidas, pero sí, este tipo de medidas han resultado exitosas en nuestro territorio hasta el momento. ¿Y dónde radica el éxito de una política sanitaria? Sin lugar a dudas, el éxito de una política sanitaria radica que orgullosos podemos decir que en Formosa no tenemos muertos. Sí debemos tomar las medidas conducentes para que todo se realice en forma armónica y ordenada y que la casa en común que tenemos nos permita desarrollarnos saludablemente y con vida, porque sin vida no tenemos nada, no tenemos absolutamente nada. Sin vida y salud nada puede ser posible. Por eso, hoy más que nunca, más unidos que nunca, esperemos que puedan serle útil esta información a todos los que están mirando y muchísimas gracias. Gracias, doctora. Respecto de la pandemia, se verifica un importante crecimiento del consumo de alcohol. Respecto de la influencia del alcohol en el sistema inmunológico y en otros aspectos, nuestro ministro de la Comunidad, el doctor
Aníbal Gómez nos brindará más información. Doctor. Sí, buenos días. Por formación religiosa sabemos que todos poseemos un cuerpo y un alma. Por formación política e ideológica también reconocemos estas dos partes fundamentales que componen nuestro ser, y también por formación desde el punto de vista médico y desde el punto de vista científico, como dice la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad no solamente es, la salud no solamente es la ausencia de la enfermedad, sino por el contrario, es un total equilibrio biopsíquico, social y espiritual. Por lo tanto, tener en cuenta en esta época de pandemia el aspecto mental, el aspecto espiritual es muy importante, ya que todos sabemos de que este cambio de la normalidad a la que estamos acostumbrados puede provocar en algunas personas, fundamentalmente adolescentes, ansiedad. Entonces, recomendamos a las familias, que siempre se solía decir antes que es la primera escuela, que atienda esta situación de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, en general de todo el grupo familiar, de atender esta cuestión de la ansiedad y de contener en cierta medida esta situación que se pueda llegar a generar. Es momento de verle la parte positiva y aprovechar el tiempo libre que por ahí se puede tener para compartir más momentos dentro del grupo familiar, aprender a hacer los trabajos familiares que muchas veces vamos dejando de lado, compartir momentos, anécdotas, compartir la historia de la familia, conocer nuestra propia cultura, transmitir la cultura de padres a hijos, que son realmente aprovechar al máximo este tiempo. Muchos ya hemos abundado en este tiempo de la importancia de una buena alimentación para tener una buena calidad en la defensa y tener una vida más saludable. También en la parte mental, en la parte espiritual, es importante que tengamos en cuenta este aspecto, ya que se ha notado, no solamente en Formosa, sino también en la Argentina y el mundo, que ha habido un aumento del consumo de alcohol en este tiempo. Así que hay que prestar atención a esta situación entre todo el grupo familiar. Son tiempos, como dice la Organización Mundial de la Salud, de tener un equilibrio físico, un equilibrio social, espiritual, para poder salir todos juntos airosos de esta situación, como estamos haciendo los formoseños en general. Aunque hay algunas excepciones, como por ejemplo el senador por la oposición de Formosa, lo he podido ver en canales porteños muy ofuscados, atacando al gobierno nacional y diciendo que ha fracasado la política sanitaria del gobierno nacional por la cantidad de infectados o muertos que hay, y sin embargo no felicita al gobierno de la provincia por la excelente política sanitaria, que sin duda es la que mejores resultados ha mostrado en el país y también en el mundo, porque díganme si no hay país del primer mundo que no querría tener el estado sanitario que tiene nuestra provincia. Entonces este doble discurso en donde hay falta de equilibrio, en donde no hay prudencia, no nos hace bien a los formoseños. Muchas gracias. Gracias, doctor. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Recordamos que es una pregunta por medio. Gracias. Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana y Radio Viva 102.3. La consulta a quien corresponda. Ayer hubo una movilización importante en el centro de la ciudad reclamando por el ingreso de los varados. En este caso la consulta es qué previsiones se están realizando de cara a fin de año y cuántos centros de alojamiento preventivo prevén habilitar. Muchas gracias. Sí, si me permiten voy a hacer voy a hablar respecto de la movilización. A mí me parece que es muy importante que todos puedan expresarse. Es sumamente importante esa situación. Pero no puedo dejar pasar la oportunidad en solidarizarme con el periodista Paolo Rossi. No puedo dejar de solidarizarme del objeto de agresiones que fue objeto Paolo.
¿sí? Existe absoluta libertad de expresión por parte de todos y no es necesario llegar a ese punto. Y más allá de los cánticos que realizaron muchos de los jóvenes, que gracias a Dios por sus edades no nacieron durante la dictadura militar, no conocieron de lo que significó la dictadura militar, hablar con los cánticos que realizaban respecto de que el gobernador es la dictadura, sería conveniente que le pregunten a muchos de los que caminaron con ellos. Por ejemplo, podrían preguntarle al exdiputado nacional Martín Hernández, porque puede hablar de su suegro, que justamente es el padre de otro de los que acompañaba esa movilización, preguntarle a ellos, digan, señor Hernández o señor Montoya, ¿qué significa ser presidente del Superior Tribunal de Justicia durante la dictadura militar en la que desaparecieron empleados judiciales y de las cuales usted tiene que ir a dar respuestas por los delitos de lesa humanidad? Entonces, cuando vamos a hablar de dictaduras, tenemos que pensar mucho, porque no es una calificación cualquiera. Y máxime un día como hoy, en el que recordamos el Día de la Identidad. Sería bueno que todos tomáramos conciencia de la importancia de este día y de las luchas de las abuelas para recuperar, las abuelas de la Plaza de Mayo, para recuperar la identidad robada de sus nietos y nietas. Es una oportunidad importante. Con relación a la pregunta concreta de qué previsiones estamos teniendo las previsiones de continuar trabajando para proteger la vida y la salud de los 640.000 formoseños. Y eso implica ir incorporando más lugares de alojamiento para poder ir brindando mejor atención a los que deseen ingresar a la provincia. E insistimos en un punto. Hemos contado muchas veces y es importante que todo lo volvamos a pensar. Por un lado, están los que nos exigen el derecho a la libertad, a la libre circulación, como un derecho fundamental en este tiempo. Y por el otro lado están los que exigen también un derecho a la vida y el cuidado de la salud. Entonces son los derechos en pugna. Donde uno pone el corazón, pone sus decisiones. Entonces, uno por ahí piensa que sin vida no hay otros derechos. Entonces es para que todos pensemos. Y tal como lo habíamos señalado en su momento con relación al Estatuto Legal del Contagio, que por más que se enoje, es un Estatuto Legal del Contagio el que hizo el juez subrogante Fernando Carvajal, recordemos todos, ex apoderado de la Unión Cívica Radical en la provincia de Formosa, ex fiscal de Estado de la provincia de Corrientes. Yo sé que se enoja cuando yo digo estas cosas, pero yo no miento con eso. Estoy diciendo la verdad. El autodenominado humilde juez de frontera, porque textualmente lo puso en su fallo, recuerdan ustedes que se había enojado conmigo y que eso perturbaba su tranquilidad espiritual, por lo tanto se negaba a intervenir en un habeas corpus porque no iba a ser objetivo. Bueno, todos ya saben de que el espíritu se le calmó porque a los pocos días ya empezó a tomar todas las causas y fallar como sabíamos que iba a fallar, continuando con el Estatuto Legal del Contagio. Pero bueno, eso es la situación. Vamos a seguir trabajando, vamos a continuar incorporando lugares para continuar llevando adelante este programa de ingreso ordenado y administrado a la provincia, porque no podemos dejar de mencionar otro aspecto, porque parece que todos nos olvidamos de todo.
No es un mero dicho decir fallecimientos por coronavirus 0 en la provincia de Formosa. Entonces, muéstrennos, por favor, ayúdennos a mostrarnos cuáles son las medidas sanitarias que tomaron otras naciones, otras provincias que sean más efectivas que las que estamos implementando en la provincia de Formosa, y eso se demuestra con la cantidad de muertos y con la cantidad de contagios. Ayúdennos, así como nos dedican editoriales en las que nos indican que nosotros deberíamos hacer tal o cual cosa, nos sugieren, y está bien que lo hagan, también ayúdennos a buscar medidas sanitarias mejores de las que tenemos para poder cuidar de una manera mejor y más adecuada a la población de la provincia de Formosa sin poner en riesgo nuestro estatus sanitarios. Entonces, podemos trabajar juntos para poder avanzar juntos en continuar cuidándonos. Sería bueno que aporten sus ideas al respecto. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Alejandro Richard, Radio Nacional Formosa y Radio Nacional Las Lomitas. Quería consultar sobre este fallo de la justicia que obliga a la provincia al ingreso de cerca de 90 personas, más o menos. Pero no quería consultar sobre esto en realidad. Yo quería consultarle cómo se les explica a aquellas personas que no hacen ninguna presentación y que están esperando pacientemente para ingresar a través del ingreso ordenado y administrado, que el lugar que ellos tenían ya determinado de ingreso, ahora no lo van a poder hacer porque hay un juez que determina que ese lugar ahora le pertenece a otra persona. Lo grafico cortito, es como estar en un supermercado, yo estoy en la cola de atrás, en la fila, bien la parte de atrás, de repente quiero ir adelante, le digo a un juez, llévame adelante porque no quiero hacer la cola. ¿Cómo se les explica a esa gente que sigue esperando? ¿Cómo explicamos esa situación? Y yo tendría que señalar de que, tal como lo hemos dicho, hay una persona que fue designada como juez subrogante del Juzgado Federal número 2, que evidentemente tuvo este pensamiento que, advirtiéndolo ahora ya en perspectiva, es natural porque sus orígenes ideológicos también marcan la interpretación que va a tener en el derecho. Ya sé que hay muchos que se enojan ahí, que dicen no estudió. Bueno, yo no voy a entrar en discutir si es ideológico o no, pero lo importante es que se discuta al menos. Entiendo que no es objetivo, entiendo de que el momento en que él se inhibió de entender en uno de estos habeas corpus, marcó ya la orientación de que no estaba en condiciones de continuar entendiendo en este tipo de cuestiones, y no comprendo, a pesar de las presentaciones que se han realizado, el por qué ha vuelto a entender en causas que están íntimamente vinculadas de una perspectiva del fondo de la cuestión. No lo entiendo porque nadie lo entiende. Hemos hablado con muchas personas de otras jurisdicciones, de otras provincias, porque nos llamaron al circularon los audios de la explicación que dio el juez subrogante Fernando Carvajal cuando se excusó de continuar interviniendo en ese habeas corpus y tuvo que asumirlo el juez titular del Juzgado Federal número 1, el doctor Morán. Fue muy claro y contundente, porque hasta en la voz se lo notaba el desequilibrio que en ese momento tenía. Y el otro día estuve en la audiencia, vía Zoom, acompañándola a nuestra fiscal de Estado, y se le advertía ese temblor de voz aún en ese momento, cuando la fiscal de Estado le planteó
la recusación por su situación anterior y por todo lo que él había expresado, eso se lo notó muy... Ojalá ustedes tuvieran oportunidad de ver las filmaciones, porque si no va a quedar como que yo hablo y digo, pero ojalá pudieran ver las filmaciones o quizás escuchar el audio como lo escucharon la otra vez, y van a advertir el cambio de tonalidad. No creo que esté en condiciones, me preocupa esta situación en el sentido de que la provincia manifestó que no estaba en condiciones de continuar entendiendo estas cosas, sin embargo, lo rechazó. Esa es la situación. Eso es lo que nosotros tenemos que explicar. Tenemos que, con las personas que nosotros conversamos, bueno, teníamos previsto ingresos de personas, ustedes entre ellas, pero van a tener que continuar esperando porque ahora es la justicia la que ordena que entra fulano, mengano, sultano, perengano. Entonces, se ha constituido en el órgano administrativo que dispone los ingresos ordenados y administrados. En esa lógica vamos a tener que pasarle la lista de nuestros centros de alojamientos preventivos y que terminen decidiendo ellos. Y eso es lo que decíamos cuando la justicia entra en la política de salud, la salud salta por el techo. A esto nos hacíamos referencia. Pero en fin, vamos a seguir trabajando para defender la vida y la salud de los 640.000 formoseños. Siguiente pregunta. Sí. Como abogada, entiendo que la división de poderes es fundamental en todo momento en un Estado de Derecho. Fundamentalmente sabemos que estos tres poderes, que son los pilares de cualquier Estado, deben dedicarse y abocarse fundamentalmente a las tareas que tienen inherentes a su función. Cuando el poder ejecutivo se debe abocar a las funciones inherentes, entre esas es la salud, la justicia, la seguridad, son funciones inherentes y propias del Ejecutivo. En ese marco, este Poder Ejecutivo, este Consejo, se está abocando a todas las medidas sanitarias que se han dispuesto hasta el momento que nos permiten este estatus sanitario. Pero ¿qué ocurre cuando otro poder, el poder que juzga, se inmiscuye en cuestiones sanitarias? Genera este desequilibrio que puede romper barreras sanitarias y desestabilizarnos. Y acá lo hablo con el profundo dolor como madre, porque entiendo, debo ponerme en el lugar de las madres que tienen a sus hijos en otras jurisdicciones estudiando. Si bien mis niños son pequeños, debo ponerme en el lugar de hija, de que tienen a sus padres por cuestiones de salud, padeciendo cánceres, porque tienen que hacerse radioterapia fuera de la provincia, porque Macri nos neutralizó nuestro centro. Sí, tienen que ir a padecer lo que es padecer el cáncer en propia piel, lejos de sus seres queridos. Y entiendo el dolor que debe provocar eso en la ciudadanía. Pero eso ocurre cuando un poder se inmiscuye en atribuciones propias de otro poder y genera esta desigualdad y genera esta situación. ¿Por qué? Porque es como claramente lo graficaste vos. En la cola de un supermercado viene una persona que considera que tiene más derechos o tiene más poder que yo, que estoy esperando hace una hora. Y no me parece que esto sea saludable para una comunidad. Debemos cada uno hacernos responsables de nuestras obligaciones y cumplirlas. Y la política sanitaria local, provincial, corresponde al Poder Ejecutivo. Entendiendo eso claramente, es el responsable, porque el día de mañana, si el Poder Judicial, en este caso específicamente, está dispuesto a poner el primer muerto, no hay ningún problema. Le damos que administre la salud y sean responsables del destino, porque en otras jurisdicciones donde son afines a la cuestión partidaria de este juez, no están teniendo buenos resultados.
están teniendo una gran cantidad de muertos. Y también hacen medidas de pedidos de PCR, de aislamiento, me refiero específicamente a Jujuy, vamos claramente, que tienen la misma ideología política que este juez. Así que claramente cuando un poder se inmiscuye en otro, se produce siempre un quiebre. Y el que va a tener que pagar el quiebre, lamentablemente, va a tener que ser la comunidad formoseña. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Javier Ruiz para Radio Formosa 88.1. Primero, doctor, buenos días a toda la mesa. Déjeme dar un saludo a nuestro compañero Alejandro, que está pasando por un mal momento, ¿no?, junto a su familia. Ahora la pregunta para el doctor usted González, con respecto a la manifestación que se dio el día de ayer. Bajo una consigna bastante particular, ¿no? O en los carteles se podía leer una frase que puede dar a pensar muchas cosas, ¿no? Formosa libre o Formosa libre ya, ¿no? ¿Usted qué cree, doctor? ¿Formosa no es libre? ¿Es libre? Muchas gracias. Bueno, sería conveniente preguntarle a los organizadores cuál es la interpretación que le da a esa terminología, porque realizaron una movilización, realizaron una caminata y se expresaron libremente. Entonces, es muy interesante poder vislumbrar por dónde están pasando los distintos razonamientos y los distintos pensamientos. En ese marco, nosotros entendemos que la decisión del pueblo de Formosa es de cuidar la vida y la salud. El día que perdamos la vida, el resto no sirve de nada, porque ya no vas a necesitar de gozar de ningún derecho, porque ya no vas a estar. Y que hoy no tengamos muertos por COVID es algo importantísimo. Muy interesante, hoy en el día de hoy me hicieron una entrevista a un medio de Buenos Aires. Entonces el periodista en un momento dado me dice: pero ustedes con esta medida están poniendo en riesgo a aquellas personas que están fuera de la provincia y no pueden entrar. Entonces reflexionamos juntos con el periodista y yo le preguntaba: entonces usted me está diciendo que en el resto del país no cumplen las medidas sanitarias como las cumplimos nosotros. Entonces termina siendo el huevo o la gallina. Nos dicen: ¿cómo ustedes van a tener esto? No tienen muertos, tienen pocos casos de COVID, re pocos casos de casos activos. Y es porque hemos tenido políticas sanitarias claras desde un primer momento. Siempre hemos sido muy concretos y claros respecto de nuestras medidas sanitarias. En otras jurisdicciones no tienen la misma suerte. Se han disparado todos los índices y nosotros estamos tratando de mantenerlos para poder continuar la vida como la tenemos. Fíjense que en el día de hoy hemos anunciado que a partir de la semana que viene vuelve el transporte de pasajeros dentro de la provincia. Es un dato que no es menor. Lo podemos hacer porque nuestras condiciones sanitarias nos lo permiten. Pero parecería ser de que no es importante. Entonces nos quedamos en otros aspectos. Pero bueno, todo forma parte de todo. Es importante entonces preguntarle, cuando exhiben esos carteles o los hashtags que utilizan, de qué quieren decir, cuál es la situación que vislumbran, ven, que implica eso. Y a partir de ahí podremos discutirlo, porque si no termina siendo un eslogan vacío de contenido. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Leonardo Fernández Acosta del Diario Comercial. Era para preguntarle al ministro sobre la situación que se vive en Clorinda. Los habitantes o varios pobladores tomaron contacto con nuestro medio y puntualmente dicen que están pasando por un estado policíaco, que las autoridades civiles, llámese intendente, concejales, no tienen ninguna injerencia dentro de lo que ocurre de su municipio. A su vez también el propio intendente, como otros intendentes, han sido discriminados de las decisiones de este consejo, no tienen
participación, tampoco reciben fondos, entre otras cosas, pero el planteo puntual de la gente de Clorinda es tener alguna certeza, no estar en un grado de incertidumbre absoluta de hasta cuándo va a durar esta cuarentena, este bloqueo de la ciudad, cuándo van a poder volver a hacer de alguna manera su vida relativamente normal con protocolos. Y puntualmente esto, preguntarles sobre quién tiene la autoridad en Clorinda, aparte del gobierno de la provincia, si las autoridades civiles o la policía de la provincia. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sin lugar a dudas, la situación de Clorinda es una situación particular. No podemos aceptar la definición de estado policíaco. Yo le agradecería que pudiéramos contextualizar esa pregunta. Muy importante para poder entender de por qué vino ayer la ministra de Seguridad de la Nación. Entonces, si no la contextualizamos, mucha gente piensa de esa manera. Y gracias por transmitir la pregunta, porque eso nos va a permitir exponer la situación. Nosotros hemos tenido en Clorinda casos de COVID. Hemos dispuesto medidas sanitarias consistentes en el bloqueo sanitario. ¿Por qué? Porque se han ido viendo los distintos casos. De hecho, hoy anunciamos un nuevo caso positivo de COVID en Clorinda, de una persona que iba a ser acompañante terapéutica de otra persona que tenía que hacerse ver en otro lugar y arroja resultado positivo. Recordemos que anteriormente ya habíamos tenido un caso similar al respecto, de un hisopado preventivo para poder salir de la provincia, para su atención. Entonces, evidentemente en Clorinda tenemos una situación muy particular y concreta que está muy vinculada a la vinculación que existe con el Paraguay. Existen ingresos no habilitados con el Paraguay. Generalmente, en tiempos normales, no es una ocupación de la policía de la provincia atender este tipo de cuestiones porque es responsabilidad del Estado federal, el cuidado de nuestras fronteras. Puntualmente, la situación en la barrera de Clorinda es responsabilidad primaria de la Gendarmería Nacional y la responsabilidad de la zona, creo que es desde el kilómetro 4 hasta Puerto Pilcomayo, es de la Prefectura Naval Argentina, Puerto Pilcomayo. Entonces, hay dos fuerzas federales que tienen que actuar en este momento. ¿Qué pasa? Con la circulación de bienes, que evidentemente se da en Clorinda, también existe circulación de personas o contactos de personas sumamente estrechos que hizo que desde la perspectiva sanitaria ponga en riesgo a la población de Clorinda y por ende al resto de la población de la provincia de Formosa. Entonces se tuvo que hacer un despliegue policial porque había evidentemente una ausencia de la fuerza de seguridad que ya habíamos señalado en el mes de diciembre a la ministra de Seguridad. En el día de ayer también es muy interesante cómo algunos medios de comunicación utilizaron una foto de archivo sin explicitar de que es una foto del mes de diciembre en la que se lo ve al gobernador saludando a la ministra y a mí me ve muy sonriente detrás del gobernador sin barbijos, pero esa es una foto del 23 de diciembre del año pasado, cuando el gobernador visitó a la ministra Frederick. Ya en ese momento se planteó la situación de Clorinda. La situación de la frontera argentina en la provincia de Formosa, la frontera con el Paraguay tiene distintas realidades. Una es la del río Paraguay, otra es la del río Paraguay frente a lo que es la zona de Villeta, toda esa zona que es otra realidad por la situación de hechos de abigeato que se dan en esa zona, que es distinto. Otra es la de Clorinda, que no tiene punto de comparación con ningún otro lugar de la Argentina, porque es el único lugar donde hay una capital de país
frente a una ciudad de un país extranjero, es el único lugar de América donde se produce este hecho, lo cual da una particularidad cultural e históricamente Clorinda ha tenido un perfil cultural muy claro de vinculación con el Paraguay. Y otra es la situación del resto de la frontera, donde tienes distintas situaciones particulares. El despliegue de la policía de la provincia sobre la zona de frontera de la ciudad de Clorinda, en la zona de la barrera, está orientada desde una perspectiva sanitaria para evitar justamente el ingreso irregular por pasos no habilitados de personas desde el otro lado, pero también de evitar los contactos físicos de las personas que en muchas ocasiones pasan del otro lado, van y vienen o llevan cosas y traen cosas. Nosotros no emitimos opinión al respecto. No emitimos opinión al respecto porque no es el momento, sino de discutir las cuestiones sanitarias. Eso hizo de que en muchas oportunidades hayan habido algunas situaciones de violencia, de algunos hechos de forcejeo, han habido algunas detenciones. En el día de hoy se hació un allanamiento a partir de hechos que ocurrieron en el día de ayer. Existe una mecánica económica, cultural, que en este momento está confrontando con una situación sanitaria. Entonces el despliegue policial no es en la ciudad de Clorinda, es sobre la barrera de Clorinda. Y eso no es un estado policíaco. Las autoridades obviamente tienen absolutamente todas las responsabilidades que son inherentes a los aspectos previstos en la Constitución provincial y en las normativas específicas, y la desarrollan normalmente las responsabilidades sanitarias de la provincia. Las responsabilidades sanitarias de la provincia. Y por otro lado, desconozco cuál es la fuente que le haya señalado a usted de que no transferimos los fondos. Puntualmente la coparticipación se transfiere puntualmente a todos los municipios de la provincia. No existe ninguna situación de que no enviamos el financiamiento. Desconozco la apreciación que le realizó la persona que le transmitió esa cuestión a usted, pero eso es falso. Lo que esa persona afirmó, señor Fernández, es falso, es mentira. Puntualmente se realizan las transferencias que corresponden a la coparticipación, como así también la de otros programas específicos que están firmados y ejecutándose y llevándose adelante. Respecto de la situación del bloqueo sanitario, sentimos mucho que no esté nuestro médico epidemiólogo, pero vamos a pedirle a nuestro médico infectólogo que nos hable respecto de la situación epidemiológica que implica el detectar un nuevo caso hoy en la ciudad de Clorinda. Doctor. Sí, actualmente, con respecto inclusive a este último caso, es un hallazgo circunstancial y casual de puro azar, solamente porque la persona debía salir de la localidad para hacer una cuestión de salud, por lo tanto fue algo fortuito. Lo que nos habla que obviamente la persona a su vez ante los primeros interrogatorios no reconoce dónde pudo haber adquirido la infección, o sea, está asumido como de la comunidad. Por lo tanto, todavía persiste casos, ya 18, 17 creo que era este mes, que hemos duplicado prácticamente los casos positivos de los meses previos, por lo tanto habla de circulación viral, por lo tanto hasta que eso no se controle, no se podrá levantar el bloqueo. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Nathaniel Cáceres del Grupo de Medios TV Hoy, CNN Radio en Formosa, la consulta a quien corresponda. ¿Qué le dicen a aquellos varados que se encuentran en distintos puntos del país o a aquellas personas que, viendo que existe la posibilidad a través de un habeas corpus de ingresar a la provincia, pretendan hacerlo? Muchas gracias.
que gracias a Dios vivimos en una democracia en la que cada ciudadano puede hacer los trámites necesarios para defender sus derechos que considere vulnerados. Es una democracia, por lo tanto, cada ciudadano tiene derecho a realizarlo. Lo que nosotros señalamos es que vamos a trabajar para continuar trabajando para defender la vida y la salud de los 640.000 formoseños y formoseñas. Porque incluso aquellos que dicen los que están afuera son formoseños, y nosotros le decimos, pero también para ellos trabajamos, porque el ingreso ordenado y administrado es justamente para protección también de su salud, porque la eventual detección temprana de un caso de coronavirus nos da muchísimo más elementos, tiempo y herramientas de tratamiento para que eventualmente no queden secuelas. Entonces también es una medida sanitaria para esas personas. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Blasich Ángel, Diario Norte Formosa. Ministro González, si usted no puede confirmar lo de Güemes, porque nos llegaron versiones de los vecinos que hay personas que están aisladas en Villa General Güemes, si es así eso. Gracias. Nosotros tenemos distintos lugares de alojamientos preventivos. El hecho de que en algún lugar existan personas que estén realizando un alojamiento preventivo, de ninguna manera significa poner en riesgo a la población porque se toman todas las medidas sanitarias para justamente que ese alojamiento sea absolutamente seguro para las personas que lo realizan, como también para las personas que interactúan con ella en muy poca medida, pero que fundamentalmente el contexto no sea de riesgo para absolutamente nadie. Muchas personas han expresado en distintos lugares esa preocupación, pero todos la tenemos que llevar la tranquilidad de que los trabajos que realizamos justamente son para que eventualmente cualquier situación esté en absoluto control sanitario. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Ariel Gay para C3 Noticias. Doctor González, si bien ayer se dio una conferencia extensa por parte del gobernador y de la ministra, sabemos que estuvo un rato más en Formosa. La pregunta apunta a qué decisiones de manera inmediata se tomó la ministra con las fuerzas federales y si ya el trabajo de coordinación se está llevando adelante tal cual ya lo anunció. Gracias. Sí, en las próximas horas vamos a tener una reunión con los jefes de las Fuerzas de Seguridad Federal con asiento en la provincia de Formosa en el marco del Consejo de Complementación de Seguridad Interior. Importante destacar algunas definiciones de la ministra en su visita de ayer. La primera es, las fuerzas federales tienen que ser autosuficientes para el cuidado de las fronteras. La segunda es, nosotros vamos a concurrir en ayuda de la provincia en lo que la provincia requiera. Y la tercera definición es, que me parece que es importante, a muchos no les gustan, es la reivindicación de las políticas sanitarias que venimos llevando adelante. Quien diga de que no es correcto eso, que nos demuestre con números en qué otro lugar se tienen los resultados que estamos teniendo los formoseños en este momento desde una perspectiva del cuidado de la salud y la vida de los habitantes. Tener en nuestra provincia 167 casos desde el inicio de la pandemia a hoy y tener en este momento 33 casos activos, ciertamente es un logro que hemos alcanzado juntos, pueblo y gobierno. Es eso es importante señalar. Porque para llevar adelante estas acciones y tener estos números, además de las medidas sanitarias, requieren compromiso de todos de poder cumplir los cuidados que debemos llevar adelante. ¿Cómo lo cumple este joven formoseño de 7 años que ya advierto alguna sonrisa en el salón porque con la camiseta que tiene es evidentemente hincha de River? Este niño que se llama
Juan Ignacio nos cuenta que estaba paseando con la tía. En realidad no estaba paseando, lo tomó como un paseo, pero fueron a hacer unas compras, vive en el barrio Balbín, fueron con la tía, que lo ama, su tía, fueron a hacer algunas compras y cuando volvían estaban ahí el personal de la policía de la provincia que hace la custodia y protección en la avenida Néstor Kirchner. Y Juan Ignacio, que vive en el barrio Balbín, los ve trabajar y les pidió si se podía sacar una foto con ellos. Pero fíjense qué lindo gesto de unos y de otros, de sacarse una foto. Uno generalmente cuando a esa edad pide sacarse una foto con alguien es porque admira a esa persona, generalmente un cantante, un artista, un jugador de fútbol, alguna chica linda, qué sé yo. Y él pidió sacarse esa foto con los policías. Y nos dice la tía, gracias por el esfuerzo que ponen todos ustedes por cuidarnos día a día. En ese trabajo, que lo ven, que están muchas horas, es importante destacar que hasta el momento no hemos tenido personal policial afectado por coronavirus. Eso es un dato que no es menor en este momento. Gracias, Juan Ignacio, a vos y a tu tía, por habernos permitido reconocer la responsabilidad ciudadana tuya, pero también el compromiso que nuestra Fuerza de Seguridad Provincial está llevando adelante en este tiempo de pandemia. Y acá tenemos, sí, ya también, hoy se vinieron todos juntos, otro hincha de River, él se llama Luciano. Luciano tiene 6 años y es el tesoro de Miriam, que es su mamá. Miriam y Luciano nos cuentan que es un verdadero crack jugando al fútbol. Él es, además de ser hincha de River a nivel nacional, él es fanático del club Estudiantes de General Manuel Belgrano. Apareció el tercer club de Belgrano. Apareció primero San Miguel, después Loma Negra y ahora aparece un crack que juega en el club Estudiantes de General Belgrano. Dice Luciano que va a la escuela de Colonia 20 de junio, va a primer grado, está aprendiendo las letras, las primeras letras, con su maestra Ángela. Ángela nos cuenta que es un súper alumno, inteligentísimo, y que Luciano le manda con mucho amor un saludo, un beso, me dicen, un beso inmenso a la Abu chiquita. Gracias, Luciano, por participar con nosotros de este espacio. Y acá tenemos a Fátima. Fátima está en esta imagen muy feliz con su sobrina Luciana, que tiene 6 meses. Y la foto se la sacó Nahuel, el enamorado esposo de Luciana, y que nos dice que además del amor que tiene por Luciana, los dos, tío y tía, tienen un enorme amor por Luciana, que es su sobrina, a quien miman muchísimo. Y por último, acá tenemos a esta señorita que se llama Micaela. Micaela dicen que es una excelente jugadora de rugby femenino, pero no solamente juega al rugby, sino que también es una goleadora en fútbol femenino, o sea que es una verdadera crack. La foto la manda su amiga Isa, que son compañeras del club del barrio Ilía, el de fútbol femenino del barrio Ilía. Y nos cuenta Isa que Micaela es la goleadora del equipo. Y también nos dice que en este tiempo de pandemias en que todos y todas debemos cuidarnos, ellas entrenan en sus casas, para no perder la fineza del toque y para que Micaela no deje de hacer tries en el rugby para cuando vuelva la actividad. Gracias, Micaela, gracias, Fátima, gracias, Luciano, gracias, Juan Ignacio, por haber participado hoy en nuestra conferencia de prensa, presidiendo la misma. Que Dios y la Virgen nos bendigan a todos y a todas.